Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Según Google, frase atribuida a Henry David Thoreau, poeta, escritor y filósofo estadounidense. Aunque también, según Google, Abraham Lincoln dijo: no te creas todo lo que leas en internet. ¡Drácula! El vampiro gallego. Mi santa madre, a la que amo con locura y que Dios la tenga en su pueblo, sana, feliz y lejos, tuvo una inspiración divina cuando decidió hace 30 años ponerme de nombre Guillermina, como mi bisabuela. Aviso, navegantes, no respondo a tal nombre ni respondo de las represalias que podéis sufrir si me llamáis así. Creo que mi primer recuerdo de imperiosa necesidad de cambio fue a los 10 años, cuando volví a casa del colegio, tiré la mochila al suelo y amenacé a toda mi familia con un tenedor al grito de «A partir de ahora soy Mina». Y lo conseguí. Salvo con mi madre, que aún me sigue llamando María Carmen Adolfo Mina. Es lo que tiene ser la última de 4 hermanos. Soy Mina Maura y necesito un cambio. Soy profesora de literatura, pero tengo un trabajo de mierda en una guardería limpiando mocos a tiempo parcial porque no hay manera de que convoquen plazas. Y aquí estoy, a mis 30 años y sigo compartiendo piso porque vivir sola en el centro de Madrid y con mi sueldo es literalmente una leyenda urbana. Tengo novio. O tenía. Bueno, no estoy muy segura. Empezamos hace un par de meses y pensé que él era el nuevo cambio en mi vida. Se llama Juanan. Sí, ya lo sé. Pero estoy yo como para quejarme de nombres, ¿no os parece? Nos conocimos en una biblioteca, ¿os lo podéis creer? En plena era Tinder. Yo estaba investigando por si me decido hacer la tesis y él iba a donar unos libros viejos. Lo sé. Lector y con conciencia social, mi animal mitológico favorito. El caso es que acabamos tomando un café y una cosa lleva a la otra y todo iba bien. Muy bien, la verdad. Hasta que el otro día me dijo que se iba a pasar el fin de semana a Galicia a casa de un amigo. Pues no responde ni a mis llamadas ni a mis WhatsApps desde el sábado pasado. A ver, la historia de siempre, no soy nada original. Otro príncipe que acaba saliendo rana. Si le pasó a Esperanza Aguirre, no voy a ser yo menos. Así que aquí estoy, empezando este blog con el firme propósito de conjurar un nuevo cambio. Porque las cosas no cambian, cambiamos nosotros. ¿Con quién hablas? ¡Ay, Lucy, ven, que te presento! Este es mi compañero de piso, Luciano. Compartir la pesada losa de cargar con un nombre horripilante que nos condena a llevar vidas anodinas nos ha hecho inseparables. Mal de muchos, como se suele decir. Lucy rompió hace poco con su chico y no lo está llevando muy bien. Por favor, cuéntale mi vida y mis miserias a un montón de desconocidos, no te cortes. ¿Pero qué más da si estamos entre amigos? Además, esto no lo va a ver nadie. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Mejor, mucho mejor. Ayer solo lo intenté llamar 6 veces. Lo que pasa es que últimamente no consigo pegar ojo. Por las noches la casa se me viene encima y yo me voy a pasear. ¿Tú sabías que de aquí a la tienda de gofres hay exactamente 4.326 pasos de ida, sorprendentemente 4.427 pasos de vuelta, y que a las 3 de la mañana está cerrada? Claro, así estás, con esa cara de cansado, pobrecito. Oye, Lucy, tienes que hacer algo, ¿eh? ¿No puedes seguir así? Ya lo sé. Para mejorar solo se pueden introducir cambios, pero ya he empezado. He cambiado mi estado de Facebook de casado soltero y en 3 horas me han entrado 2. Uno que se llama Artur, que tiene money, y el otro que se llama Quique, que es un argentino un poquito vacileta, pero muy majo y que está como un tren. ¿Y quién va a ser el afortunado ganador de pasar una velada inolvidable con el único e inigualable Lucy Güereña? Es que no sé si me apetece. ¿Cómo que no? ¿Qué hemos dicho? ¡Cambios! Venga, ¿cuál te gusta más? Bueno, si me obligas a elegir, pues Arturo, supongo. Míralo, y parecía tonto. Pero que no lo digo por la pasta, que lo digo porque me parece muy mono y muy interesante. Mira el rollazo que tiene aquí en esta foto, de cowboy. ¡Hija! Pues dale, venga, ¿qué esperas? Escríbele. ¿Ahora? Claro. Ay, espera, que tengo otro mensaje. Hola, guapísimo. Te propongo plan de noche loca. Filmoteca, bocadillo de calamares y lo que surja. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Te has calado? ¿Quién es? No sé. ¿Pero que es una tía? ¿Hola? Hola, Lucy. Oye, que te dejé un mensaje y no me contestaste. Bueno, no sé, seguro que no lo viste. Perdona, ¿te conozco? Sí. Bueno, en persona no. Soy Hannah. Hannah, del grupo de Facebook Bette Davis es una diva y no Beyoncé, que nos damos muchos likes. Ah,